Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Gracias por estar acá, disponiendo este tiempo. Bueno, esta canción que acabaron de escuchar tiene algo bien particular. Y es que no la hizo un ser humano. Esta canción que acabaron de escuchar, tanto los teclados, la guitarra, el bajo, la batería, la voz, toda es hecha con inteligencia artificial. Lo pone a meditar uno bastante y creo que es un tema que hablaremos en algún momento. Pero como hablábamos recientemente, Jesús le dijo a los fariseos que si estos no callasen cuando estaban adorando a Jesús, aún las piedras cantarán. Y aquí ya estamos viendo que aún la inteligencia artificial cantará. Que seamos nosotros los que adoremos con todo nuestro corazón a Dios. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio, el honor, la oportunidad de estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Te doy gracias por cada familia, cada persona que está aquí representando un hogar. Te damos gracias por la disposición de su corazón, por esa sed de querer conocerte más. Te pedimos que seas tú a través de tu preciosa palabra en esta noche, hablándonos, que seas tú a través de tu palabra, fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe, llenándonos de esperanza, llenándonos de fe, fortaleciendo nuestros pensamientos, que solamente pueden estar en ti, Señor, para cuando venga el día malo, Señor, podamos estar nosotros fortalecidos, Señor. Te damos gracias, bendecimos, Señor, este tiempo. Gracias por las herramientas, la tecnología que nos permites usar para estudiar, para aprender, para comunicarnos. Y te pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo y que sea tu precioso Espíritu Santo tocando a cada estudiante, a cada persona en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener dos frentes. Vamos a leer el capítulo 11 que corresponde para el día de hoy y continuaremos con parte de las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales quedamos hace 8 días. Bien, esta noche Nelly Jimena nos va a acompañar leyendo el capítulo 11. Ella, muy juiciosa, se puso a estudiar, a leer. Entonces, Jimé, gracias por el reto y adelante. El micrófono es tuyo para que nos leas. Gracias. No sé si la cámara se encendió, no sé. Creo que no, pero dale, tranquila, no pasa nada. Sí, ok, no sé qué pasa. Vale. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder hacer esta lectura y ya le pedí al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y el discernimiento para llevar el mensaje y que pueda llevar la palabra y que toque los corazones de cada uno, que es lo que queremos cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Capítulo 11. Sigan siendo ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Pero quiero que entiendan que Cristo... ¿Tú quieres que lea la que está ahí o leo la mía? Si quieres leer la que está aquí, está bien. Sí, listo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse,
que se cubra. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente,
juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amén. Bueno, mi reflexión, digamos que está como en dos puntos. Uno es de orden y de autoridad. Ahí abarco como el tema de la jerarquía espiritual, donde Pablo establece el orden del liderazgo espiritual, cuando dice, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Otra parte importante es el uso del velo o la cobertura, porque pues había la costumbre en su época que las mujeres se cubrieran su cabeza para orar o para profetizar como una señal de un respeto y de un orden establecido, y a los ángeles, ¿no? Menciona algo ahí muy especial a los ángeles, que luego pues sí, me gustaría que de pronto con tu sabiduría, nos explicaras un poco más de lo que hablan ahí respecto al tema de la mujer y los ángeles. Otro punto importante es la interdependencia. Hay unos roles establecidos, pero Pablo hace un énfasis especial que el hombre y la mujer son interdependientes en el Señor, pero se necesitan mutuamente. Y es claro que la mujer viene del hombre. Y nosotros sabemos que el hombre pues fue creado inicialmente con el barro. Y la segunda parte es la cena del Señor. Ahí veo 3 puntos que es como llamarlo como una corrección de malos hábitos o de ciertos abusos, donde Pablo de cierta forma reprende a los corintios porque lo que es la Santa Cena lo están haciendo como una comida desordenada y donde los ricos tienen mucho y no comparten con los que no tienen, o los excluyen, o no les importa, o no hay la empatía del compartir. Y es claramente que a ellos les sobra y los pobres son excluidos. Ese significado de la cena es cuando él habla como de que se instituye un memorial de la muerte de Jesús, enfatizando en su cuerpo y en su sangre, representado con la copa de vino y con el pan. Y la tercera parte de la cena del Señor es como diciéndoles, tomen conciencia de cómo cenar, de no seguirlo haciendo indignamente, ¿sí? Más bien es discernir el cuerpo del Señor y haciendo como un llamado a cada creyente para que se examine antes y durante su vida para evitar ir a un juicio. Yo entiendo, o me lo dice a mí, que en este capítulo de cierta manera busca fomentar una unidad, el respeto y una reverencia, tanto en una adoración pública como en una celebración comunitaria.
Y otra parte que pues me gustó mucho es lo que está enfatizando en la interdependencia mutua entre los géneros y no una inferioridad. Es Súper, mi punto de vista. Muchas gracias. súper, Jimmy, excelente. ¿Cómo te sentiste haciendo este análisis? Uf, nerviosa. Me sentí muy nerviosa. La leí varias veces porque sentía que no era, para mí no era sencillo. De cierta forma están poniendo un orden, están regañando, están organizando. Entonces, nerviosa al principio, luego ya más tranquila, y a medida que lo seguía leyendo más veces, sentía ya el discernimiento y como la tranquilidad, y yo, bueno, la idea es, y como lo hemos visto aquí en tus clases bíblicas, esto es lo que dice la palabra de Dios y a mí qué me dice. Entonces esa parte me parecía tan importante, y cuando yo la leía, y las 2 últimas veces que lo leí en la tarde antes de llegar a la sesión, me sentí como si estuviera allá sentada con los corintios y escuchando a Pablo. O sea, fue algo que me transportó y eso me dio mucha emoción. Me sentí como cuando uno ve las películas y que hace parte del escenario. Yo me sentí allá y de cierta forma me sentí regañada, o sea, que sentí que hay cosas que no estoy haciendo bien, pero no juzgada, sino a modo de cómo debo mejorar muchas cosas que de pronto sentía que estaba haciendo bien y que no está bien para los ojos de Dios, no para el mundo. Gracias. Genial. Bueno, eso es lo que esperamos que suceda con cada uno cuando haga su lectura, que esté haciendo la lectura de Primera de Corintios en su casa. El capítulo 12, yo creo que, no sé si César se anime, sí, levanta la manito, haz una señal ahí en el chat, que porfa nos leas el capítulo 12 y hagas un breve resumen de lo que Dios te está hablando en ese capítulo, porque así como todos lo hemos venido haciendo, creo que nos reta a presentarnos delante de un escenario donde, pues por respeto a todos, por amor a Dios primeramente, como lo dice Jimena, uno poder saber que lo hace porque realmente quiere aprender, quiere entender, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarnos. El Espíritu Santo es el que nos dice, esto es para ti. O sea, más que dárselo a una clase, es un mensaje que es primeramente para nosotros. Entonces creo que lo resumiste muy bien. Ahí están los principales pilares que tiene el capítulo. Obviamente aquí pues la idea es que esto ya lo hemos venido viendo en las clases, ¿cierto? Ya hemos venido entendiendo que había problemas con la cena del Señor, que también nos estaba hablando Pablo de que nos examinemos a nosotros mismos y que también haya un orden en todas las cosas, empezando por la adoración, ¿sí? Es la actitud, no solo con palabras, sino con nuestras acciones, cómo estamos adorando a Dios. Y eso es supremamente clave. No es creer que solo cerramos los ojos, levantamos las manos sino realmente lo que vivimos cada día, ¿sí? Con nuestras palabras, nuestras acciones, ¿sí? A veces muchas personas dicen, no, es que yo soy así, este es mi carácter, pero entonces no es el carácter de Cristo, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no solo, digamos, tengamos un espacio de adoración o unos minutos de adoración, sino que realmente estemos honrando a Dios en todo lo que hacemos, con las personas con las que conversamos, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Respecto a lo que preguntabas de los ángeles, creo que eso es un tema súper profundo que hay que mirarlo. Hay muchas partes de las cuales uno puede tomar y estudiar, pero en síntesis parte de lo que uno puede así muy a muy alto nivel mirar es que precisamente en el orden de la adoración, tanto hombres como mujeres, y tú lo decías y lo dijiste perfecto, y no es que sea un tema jerárquico, no es que eso sea una pirámide aquí, sino es orden.
y esto también me lo preguntaban alguna vez en una entrevista, me decían, ¿y por qué esto? ¿Es que Dios es machista o es que Dios tiene preferidos? O no, es orden, es como en una ciudad si no hubiese pronto semáforos, ¿sí? El semáforo no es que sea como tal una autoridad, lo que te está diciendo, tengan cuidado, cuando está en rojo es deténgase. Ahora, que usted se puede pasar el semáforo en rojo, claro, usted lo puede pasar, pero ¿cuál es el posible riesgo que se dé? Que tenga un accidente, que pierda su vida o mate a otra persona. Ese es un tema, ya que si está en amarillo, usted puede pase con precaución, con cuidado, y si está en verde puede pasar tranquilamente, sin embargo, con cuidado. Entonces es más o menos eso lo que trato de explicarlo con este ejemplo, y es orden, lo que Dios nos está dando, un orden, ¿sí? Que la mujer debe tener la señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, como es allí en el versículo. Significa que o entendemos que en la adoración no solo es lo que vemos, lo que es visible en la tierra, también hay un mundo espiritual. Aquí Pablo entra a hablarnos que aún los ángeles observan nuestra adoración. Y si usted empieza a leer la Biblia, a ver otros conceptos, va a entender que hay ángeles que están siempre en la presencia de Dios adorando. Santo, santo. Usted ve en el Apocalipsis, en varios libros, donde habla que los ángeles están adorando constantemente. Ellos están presentes en la adoración. Les dejo de tarea, léase Isaías capítulo 6, por ejemplo. Ahí va a ver usted una manifestación espiritual de los ángeles tremenda en la adoración. Primera de Pedro 1 al 12 también nos habla sobre cómo los ángeles observan la adoración de Dios, ¿sí? Que están ellos involucrados constantemente en este orden divino, ¿sí? Y es parte de lo que Él nos habla. Entonces, fíjense que nos abre como los ojos a entender que la adoración no solo es algo que se manifiesta cuando nosotros lo hacemos a través de la alabanza, la adoración, sino es algo que es profundo, es espiritual y llega realmente a la presencia de Dios como incienso, dice la palabra, que puede llegar a Él. Entonces es más eso. Hay muchas, digamos que, cosas que podríamos hablar respecto a esto, pero yo creo que lo más importante es entender que hay un mundo espiritual en el cual Dios se manifiesta, sus ángeles están allí, y hay muchos versículos, tal vez ahorita no los tengo toda la memoria, pero desde el Génesis usted ve cómo los ángeles están siempre presentes en la adoración. Es más, en el libro de Job también el Señor llama a sus ángeles para que se presenten, y aún el mismo Satanás se presenta allí, y él pone como un ejemplo a un hombre que es Job, y dice, miren a este hombre cómo ha sido recto. Entonces hay muchas partes donde podemos ver estos eventos sobrenaturales, pero creo que es importante también entender que los ángeles son mensajeros de Dios, que Dios los envía, y si usted mira relatos como los de Juan cuando ve a un ángel se arrodilla, y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. O sea, somos iguales, estamos, por lo cual también nos da un mensaje de que tengamos mucho cuidado de esa comunicación con los ángeles, porque ellos traen su mensaje. Ya tratar de nosotros hablar o interpretar una relación con ellos, eso puede darse algo muy peligroso, y de hecho desafortunadamente hoy en este mundo de las herejías se están abriendo caminos como la angelología, que busca centrarse en los ángeles y dejar a Cristo a un lado, ¿sí? Entonces, que hablan que el ángel del guardián, que el ángel de no sé qué, él sí dice más, y ya es un tema supremamente peligroso, delicado. Entonces, lo que debemos entender es que ellos son mensajeros de Dios y están ahí y están presentes en la alabanza, la adoración, ¿sí? Y que sí, que pueden traer, como lo hizo con Pablo, abrir las puertas de una cárcel. O sea, pueden pasar muchas cosas, pero que siempre nuestro centro, nuestro rey, nuestro Dios sea Cristo. Eso es lo más importante que podemos tener acá. Jimé, gracias, y bueno, no sé si César me hizo alguna señal ahí mientras estaba aquí charlando, pero sí, listo, bien, súper. Entonces el próximo martes ayúdanos ahí con capítulo 12 para que pues aprendamos. Bien, estamos en el punto 6 del propósito de la carta, y es afirmar y centralizar el mensaje de la resurrección. Tuvimos varias evidencias, hablamos sobre las evidencias arqueológicas de los papiros que hablan del testimonio de que Jesucristo
resucitó, la tumba vacía, que de hecho conversábamos de los dos sitios que posiblemente pudo haber sido donde él estuvo sepultado, y las diferentes evidencias históricas del lugar más cercano, como el Gólgota, el lugar de la calavera, que ya pues, a pesar del tiempo aún todavía se mantiene la forma. La tercera evidencia, las apariciones múltiples, vimos varios de los ejemplos de que se presentó a más de 500 personas. La cuarta evidencia, que es la transformación de sus discípulos, cómo fueron radicales, hombres común y corriente, fueron transformados y murieron compartiendo el Evangelio. La quinta evidencia, los escépticos o las personas que estaban en contra de cualquier afirmación de que Jesús iba a ser el Mesías y que él había resucitado, como el caso de Santiago, su propio hermano, o Pablo de Tarso, que de hecho persiguió cristianos y que al final terminaron convertidos y compartiendo el Evangelio a miles de personas. Y hablábamos sobre la sexta evidencia, es el cambio del día de la adoración, que es un tema supremamente fuerte para todos los que digamos practicaban el judaísmo, y del Shabbat pasar a un día como el domingo, que es el día de la resurrección, el cual de hecho todos hoy día lo hacemos, lo celebramos. Es algo que impactó la historia. Ahora vamos a ver las dos últimas evidencias respecto a la resurrección. Entonces la número 7 es el nacimiento explosivo de la iglesia. Entonces, si usted está tomando nota de estas clases, allí este séptimo evidencia es supremamente importante, porque es el que estamos viviendo hoy. Si usted hoy todavía se congrega un domingo, si usted se está reuniendo, esto es una evidencia realmente de que Cristo resucitó, y precisamente esto lo conectamos con la adoración. Usted está adorando porque usted sabe que Dios vive, que Cristo vive, que Él está vivo. ¿Sí? Usted no adora a un muerto, usted está adorando a un Dios vivo que resucitó. Y lo más tremendo es que todo esto inicia, ese nacimiento de la iglesia se da en la ciudad de Jerusalén. Como vimos en el capítulo 2 de Hechos, es allí donde el Señor de hecho les había dicho, en el capítulo anterior, en el Hechos 1:4, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, oíste de mí. Aquí Jesús les está recordando a los discípulos que se queden quietos, que en este momento no avancen, simplemente esperen. Y pues ya sabemos lo que ocurrió en ese tiempo. Cuando Jesús dice estas palabras, aún no había sido crucificado. Él está diciéndoles a ellos que iba a venir de un tiempo, pero que esperasen. Y sí, efectivamente, ya vimos muchas de las evidencias que se dieron. La tumba vacía, las apariciones, todo esto que ya vimos, eran contundentes para que la iglesia pudiese crecer, porque si no hubiesen, pues sería muy difícil sostener esta predicación, ¿sí? Esto no era mera historia, sino realmente estas eran evidencias de que proclamaban que Cristo estaba vivo, ¿sí? Y que podía ser verificado. De hecho, las personas, algunos de los que habían resucitado, estaban con vida y se les podía preguntar. Por eso Pablo dice, y aún muchos de estos viven, hablándonos de que usted podía ir a preguntarle a esa persona que Cristo se le había aparecido. Y bueno, ya sabemos que este nacimiento ocurre en el Pentecostés, y esto es apenas semanas después de la muerte de Jesús, y no hubo tiempo para que se formase, digamos, una leyenda, una gran historia, sino fue inmediato, fue semanas después, y el mismo Pedro lo empieza a predicar públicamente, masivamente. Cuando él habla, se convierte en más de 3,000 personas el mismo día. Lo escuchan a él de sus distintas lenguas, porque habían personas de Roma, de Asia, de todas las partes. Eso también ya lo vimos en uno de los estudios anteriores, como de todas las lenguas estaban allí escuchando esta prédica. Y vemos que eran como más de 5,000 hombres, sin contar mujeres,
o sea, las personas que estaban ahí, y ese día 3.000 personas se convierten en un solo día. Hechos 4:4 nos dice que 5.000 hombres sin contar mujeres. O sea, eso muestra que hay un crecimiento, una explosión espiritual del Evangelio. Y si nosotros lo pensamos muy, muy humanamente, muy fríamente, ¿qué puede ser contundente para poder compartir el Evangelio? Pues que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Y la forma más fácil de pronto para los judíos de tratar de desmentir esto era mostrar el cuerpo de Jesús, mostrarlo, decir, mira, aquí está Cristo, está muerto. Pero obviamente eso no pudo pasar porque no hubo cuerpo. Entonces, inmediatamente esto coge la relevancia y la fuerza que se tiene. Ahora, la iglesia crece en un ambiente totalmente hostil, fuerte, difícil. No era un ambiente nada favorable. Ya Esteban había sido apedreado, el Señor Jesucristo había sido muerto, resucitó, pero era un ambiente peligroso, ¿sí? Y los testigos que estaban vivos, personas que vieron a Jesús, pues podían confirmarlo, ¿sí? Negarlo era imposible. Y era un mensaje que era difícil de creer para la historia, para el tiempo en que ellos se encontraban. De hecho, aún hoy, con todas las evidencias que hay, y aún las personas les cuesta creer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, que resucitó, les cuesta. Entonces, imagínense, en ese tiempo era un escándalo para los judíos. O sea, hablar de la resurrección era muy difícil de aceptar. Por eso era tal vez una de las noticias más difíciles, pero con la ayuda del Espíritu Santo y el respaldo de Él fue que realmente explotó esta manera de poder llegar con el Evangelio a todos los rincones del mundo. Aquí, si usted lo viera, si alguien trabaja en marketing o trabaja en publicidad, lo que sea, usted se va a dar cuenta de cosas muy complejas aquí. No había inversión económica, o sea, los apóstoles no eran personas adineradas ni las que le seguían como para decir que invirtieran dinero para hacer publicidad. Tampoco había un tema que fuese coordinado para decirnos que todos vamos a hablar esto y esto y esto. No, cada uno desde ese punto de vista, con su experiencia, lo que el Espíritu le dio, pues llevaban el Evangelio. Y tampoco hubo ni manipulación para tratar de acomodar las cosas, sino fue algo que fluía directamente a través del Espíritu Santo. Y esto lo que hace es realmente ratificar que era verdad, ¿sí? Hombres comunes y corrientes que se volvieron valientes para predicar y llevar el mensaje. Y pues obviamente el mensaje llegaba al corazón y allí había la conversión de las personas. Entonces yo creo que esta es una evidencia importante que debemos tener en cuenta. De hecho, si usted mira, aquí este mapa más o menos da una idea de lo que puede haber sido la expansión del Evangelio por todo el mundo. Muestra cómo el cristianismo se fue expandiendo desde el siglo I, o sea, después de Jesús, hasta el día de hoy, cómo fue avanzando por regiones del mundo con el paso de los siglos. Y esto no es solo geografía básica, sino muestra hasta dónde está la persistencia y la presencia cristiana viva, real, de llevar un mensaje tan poderoso y hermoso como es la palabra de Dios. De hecho, usted ve aquí los colores. En blanco está el cristianismo, el imperio bizantino en color como rosa, el islam en verde, y cómo esto va cruzando culturas, continentes, épocas. Y fíjese que empieza en un territorio tan pequeño, 28.000 kilómetros. Esto es más o menos Cundinamarca para los que están aquí en Colombia. Es pequeño, ¿sí? Y empieza a expandirse en todo alrededor del mundo. Y lo más tremendo es que, pues claramente se concentra en Jerusalén y sus alrededores, como el Señor Jesucristo lo dijo, y como se dijo en Hechos capítulo 1, que se iba a expander, ¿sí? Un grupo de 12 hombres, un grupo pequeño, sin maquinaria, ni poder político, ni nada de estas cosas, hace que llegue el Evangelio alrededor del mundo. Yo a veces pienso, ¿será que los apóstoles sí tenían en su cabeza lo que estaba pasando? Tal vez un Pablo lo tenía clarísimo al visitar
parte de Europa en sus viajes misioneros, pero yo digo, hoy usted tiene una Biblia gracias a estos hombres que entregaron su vida, gracias a que Dios ya tenía ese propósito desde el principio, lo tenía planeado, y se expande el Evangelio como una semilla en todos los rincones del mundo. Yo les compartí a algunos en alguna oportunidad que ya hoy usted encuentra la Biblia en muchos idiomas, en muchas comunidades indígenas. Está la traducción en su propio lenguaje, en su propio idioma, y eso me parece tremendo porque pues, la palabra de Dios se está cumpliendo. Hasta el último rincón de la tierra llegará la palabra. Entonces aquí cualquier ruta comercial, cualquier punto de concentración era clave para llevar el Evangelio, y hasta el día de hoy. Entonces una evidencia de que Cristo resucitó realmente es esta, es la expansión de la iglesia. Si la iglesia no se hubiese expandido, realmente pues ¿de qué estaríamos predicando? ¿Sí? Y sin importar los imperios, porque muchos imperios de estos se levantaron en contra del cristianismo. Recuerde que los primeros cristianos fueron torturados, y bueno, una serie de cosas, pero hasta más o menos como el año 313 que Constantino ya hace todo lo contrario, igual extremo, ¿no? De que el que entonces el que no fuese cristiano, entonces lo asesinaba, y este tipo de cosas pues se vieron a través de la historia. De hecho, en Israel, por ejemplo, hay mucha iglesia católica. Usted va y mira y va a encontrar, porque hubo un movimiento bastante religioso en ese tiempo, pero sin embargo, a pesar de eso, el verdadero evangelio se siguió expandiendo alrededor del mundo, y es una verdad global que nadie puede detener, nadie lo va a poder contradecir. Y claramente cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y eso es lo que vemos en este pequeño mapa, donde vemos que ya Latinoamérica, por ejemplo, está llena. Colombia, si usted la ve allí en el mapa, es un país que está inundado. Aquí hay mucho creyente. Seguramente no todos son cristianos evangélicos, pero hay personas que creen que hay un Cristo, que hay un Salvador, y es parte del evangelio que llegó pues hace muchos años aquí a Colombia, y esos valientes que decidieron entrar y montar en burro y abrir trocha para poder llevar la palabra a los pueblos. Aquí lo que era Bogotá en su tiempo, que también llegó en unos tiempos muy difíciles, pero hoy día pues gracias a Dios que usó estos hombres, podemos llegar a tener la palabra hoy en nuestras manos. Entonces, de verdad que una evidencia importante, clave, y usted la vive todos los días. Cuando usted comparte, usted se congrega, usted evangeliza, es una evidencia. Y por último, tenemos las fuentes externas. Las fuentes externas son a lo que hoy le llamamos lo que está fuera de la Biblia. La Biblia como tal es un libro sagrado, santo, que tiene libros históricos, poéticos, las cartas paulinas, etc. Pero fuera de la Biblia hay evidencias de que Cristo vivió y que Cristo fue crucificado, y en algunos casos que Cristo resucitó. Y estos lo hemos venido observando en algunas clases, y yo quisiera recordarlos. Uno, Flavio Josefo, fue uno de los historiadores que menciona a Jesús, no era cristiano. Tácito, también no cristiano. Plinio el Joven, Luciano de Samosata y el Talmud de Babilonia. Estos son algunas de las fuentes externas que nos muestran que Cristo realmente existió, que fue crucificado, y que sus seguidores creían que Él resucitó. Entonces, cuando hablamos de fuentes externas, es porque son elementos claves, no creyentes, porque muchas personas dicen, no, la Biblia fue escrita por hombres y los hombres manipularon la Biblia. Ese es uno de los argumentos ateos que nos llegan, y esto es uno de los argumentos que usted puede tener, donde dice, ok, listo, entonces no hablemos directamente de la Biblia, hablemos de la historia, hablemos de las personas que obviamente hay evidencias de que existieron, fueron personas que no solo escribieron uno, sino varios libros al respecto, y que muestran
y hablan de Jesucristo, ¿sí? Y son personas que no les interesaba defender el cristianismo. Empecemos por ahí. Personas que su interés no era defender el cristianismo, sino eran como personas que manifestaban la historia y la documentaban. De hecho, muchos de ellos en algunos casos eran un tanto hostiles, ¿sí? Pero aún así confirmaban datos esenciales. Por ejemplo, Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Era un historiador judío. A él no le interesaba defender el cristianismo ni hablar nada positivo al respecto, pero él documentó en el año 37 hasta el año 100 después de Cristo respecto a Jesús. Y él escribía para el Imperio Romano. Ahora, ¿qué dijo Flavio Josefo respecto a Jesús, por ejemplo? Él escribió un libro que se llama Antigüedades Judías. Y en ese libro de Antigüedades Judías menciona que Jesús fue un hombre sabio. Y también dice que hizo obras sorprendentes, que él fue crucificado bajo Poncio Pilato y que sus seguidores continuaron después de su muerte. Entonces, aquí hay un hecho relevante, importante, ¿sí? Confirma que Jesús existió, que fue ejecutado y que tenía seguidores permanentes, persistentes, que estaban aún en ese tiempo. Entonces, esta evidencia de Flavio Josefo es supremamente importante. Usted puede conseguir este libro de Antigüedades Judías, ya está traducido al español, y ahí muestra donde aparece esa referencia que es una de las más famosas en el libro 18, donde muestra la descripción que Jesús fue un hombre sabio, que hizo milagros, que hizo obras sorprendentes, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y que aún sus seguidores le siguieron después de su muerte. Entonces, este tipo de textos son evidencias históricas que nos muestran que, a pesar de que no era una persona no creyente, no era cristiano, no le interesaba esto, quedó documentado. Entonces, es una evidencia bien importante. También, de hecho, Flavio Josefo habla sobre Santiago. Él menciona a Santiago, o sea, el hermano de Jesús, ¿sí? Que es llamado el Cristo, lo llama así. Entonces, el llamarlo Cristo es importante porque conecta directamente con el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, claramente esto generó controversias en ese entonces y hasta el día de hoy muchos dicen, pero ¿cómo pudo haber pasado? Está, y la historia lo demuestra, ¿sí? Entonces no hay discusión de que a Flavio Josefo no le interesaba defender absolutamente nada de eso, sino fue algo que quedó marcado en la historia, y eso es importante para nosotros como creyentes que conozcamos estas evidencias. Hay otros libros que Flavio Josefo menciona, sí, no de forma directa, ¿sí? La Guerra de los Judíos es otro libro que él escribió. No menciona directamente a Jesús, pero sí que hubo muchas, controversias al interior del pueblo judío, dado precisamente por los seguidores de Cristo. Entonces es tremendo. Ahora, otro de las fuentes externas que estábamos hablando es Tácito. Tácito, ¿quién era? Era un historiador romano. En el año 56 al 120 después de Cristo. Y era súper crítico al cristianismo. O sea, era una persona que no estaba de acuerdo, ¿sí? De hecho, todo lo que hacían los cristianos le parecía que no era lo correcto. Y él escribió un libro que se llama Anales y habla de Nerón, ¿sí? Pero en una parte de su texto dice: Cristo sufrió la pena extrema bajo Poncio Pilato. O sea, revela en uno de sus escritos que Jesucristo sí existió, que Jesucristo murió bajo el Imperio Romano y que definitivamente lo ubica en el tiempo, ¿sí? Confirma su crucifixión y es un hecho que se dio en el gobierno de Poncio Pilato. Entonces, de hecho, le pone su toque, ¿no? Su toque agnóstico, y llama que el cristianismo es como una superstición, ¿sí? Como dándole como ataque y un poco tal vez de incredulidad a la noticia, a la publicación que él mismo está haciendo respecto a Cristo, pero lo ratifica, o sea, confirma que Jesús fue ejecutado por Roma, ¿sí?
y que el movimiento cristiano sea inmediatamente después de su muerte. Entonces esto me parece algo supremamente valioso, porque aún los ateos confirman la evidencia de Jesucristo. Plinio el Joven es otra de las fuentes fundamentales para demostrar que la historia, Plinio era gobernador romano en Bitinia, lo que es hoy día Turquía. Por ahí hay algunos amigos que están yendo por allá a Turquía estos días. Y eso fue alrededor del año 112 después de Cristo. Y le escribió al emperador Trajano de esa época, preguntándole qué hacer con los cristianos, ¿sí? Y en esa carta, ahí exactamente en el libro 10, en la carta 96 que él escribe, dice que los cristianos cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Y pone el Dios con D minúscula, porque pues él decía, estos cristianos le cantan a Cristo como si fuese un Dios. Y que ellos se reunían en días específicos, narran esa carta, probablemente el domingo, ¿sí? Y que ellos se comprometían a vivir una vida moralmente, que los cristianos no robaban, que los cristianos no mentían, que los cristianos no adulteraban. Entonces, ¿por qué este testimonio o este documento es importante? Porque Plinio no era cristiano. Plinio no defendía el evangelio. Inclusive, él perseguía o hablaba mal de los cristianos. Sin embargo, queda en la historia que los documentos de Plinio el Joven confirman que Jesucristo vivió. Y es como si un enemigo nuestro escribiera de fe. Y sin querer, lo que hace es ratificar la verdad. Esto es tremendo. Usted puede citarlo, ¿sí? Y para los que les gusta mucho la historia, esto, o debatirlos, estas son evidencias contundentes. Y de hecho, Plinio narra la fecha exacta, que Jesús muere entre el 30 al 33. Él lo escribe más o menos en el 112, o sea, un par de años después. No habían pasado más de 80 años, ¿sí? Entonces era algo que estaba todavía muy cerca a la memoria de las personas, que el cristianismo realmente era una evidencia. La gente estaba hablando de la resurrección, ya adoraban a Jesús como a Dios, ¿sí? Y esto prueba realmente su divinidad, prueba la resurrección, prueba que la fe transforma vidas, y este documento pues nos da más evidencias de que el Señor resucitó. Y también tenemos lo que es Luciano de Samosata. Él fue un escritor griego del siglo II, y fue conocido en la historia por burlarse de las religiones. Se burlaba de los filósofos y de lo que fuese cualquier tipo de credo en su época. Él no era cristiano tampoco, ¿sí? De hecho, también era uno de los que criticaba fuertemente el cristianismo. Pero su testimonio aparece principalmente en un libro que se llama La muerte del peregrino, se llama ese libro. The Passion of Peregrine se llama el libro en inglés. ¿Y qué dijo sobre Jesús? En resumen, Luciano describe a los cristianos como alguien que siguen a un hombre que fue crucificado en Palestina. Así lo dice Luciano. Y que los cristianos lo consideraban el legislador o maestro, que ellos vivían según sus enseñanzas y que estaban dispuestos a morir por su fe, que practicaban el amor, el sacrificio, y que era común que ellos compartieran entre ellos. Y aunque él usaba un tono sarcástico, burlón, menciona algo muy importante, y que ese líder fue ejecutado y que seguía siendo adorado después de muerto. Imagínese esto. Es una persona incrédula que se burlaba de los cristianos, pero mire toda la descripción que da. Una descripción de lo que es ser cristiano. Entonces, este Luciano, sin querer, confirma o queriendo, confirma la existencia histórica de Jesús. En ningún momento niega que Jesús no existió, ¿sí? Lo describe de hecho muy bien. Muestra que fue ejecutado, que tuvo seguidores, ¿sí? Y concuerda mucho con Tácito, con Plinio, los que hablamos hace un rato. Confirma la crucifixión, ¿sí? Y de alguna manera
indirectamente ratifica que sí hubo resurrección. Él no dice que no hubo resurrección, pero dice sí le seguían aún después de muerto. Entonces, algo que es difícil de negar, ¿no? Y por último, vemos acá lo que es el Talmud de Babilonia. Esto es una de las colecciones más importantes del judaísmo rabínico, que recoge tradiciones orales. Recuerden que la palabra era oral, y allí se dan muchos debates y enseñanzas judías. Para muchos el Talmud es supremamente importante, y aquí el Talmud compila aproximadamente en el siglo 3 al 5 después de Cristo varias ideas que venían circulando desde muchos años antes respecto al cristianismo, ¿sí? Sí, y nos muestra obviamente un punto muy crítico respecto al cristianismo. Si usted le pregunta hoy a un judío radical, él le dice que no quiere hablar de Jesús, que no le interesa ni siquiera nada de lo que él dijo. Pero el Talmud de Babilonia habla del Tratado del Sanedrín 43, y eso es una referencia muy conocida porque habla de la víspera de la Pascua, donde colgaron a Yeshua. Entonces este texto es súper importante porque Yeshua, Jesús, lo muestran porque allí fue crucificado. De hecho el término que usan es colgar, pero que hubo una ejecución, ¿sí? Hubo una ejecución, o sea, hubo un evento de aplicación de ley, ¿sí? Donde pues obviamente entendemos que es referente a la crucifixión. Y que fue en el tiempo de la Pascua, y muestra con fechas entre el 30 al 33, que es la muerte de Jesús, que eso concuerda con los evangelios, ¿sí? Y que las tradiciones orales judías que circulaban por el entonces, entre el siglo I y el III, están allí avalando que realmente este evento fue dado. ¿Y por qué esto lo consideramos nosotros una evidencia importante? Porque confirma que Jesús existió, confirma que Jesús fue ejecutado, y también de hecho tratan de desacreditarlo. El Talmud presenta a Jesús de una forma negativa, lo asocia con prácticas cuestionadas que justifican la ejecución, de que tenían que haberlo matado, ¿sí? Pero lo ratifica al decir, oiga, sí deberían haber, esto tuvo que haber pasado, pues ratifica que sucedió, ¿sí? Entonces, ¿y qué implica? Que al hablar de la resurrección, algo viene muy interesante en el Talmud, es que no aceptan a Jesús como el Mesías, no afirman la resurrección, pero tampoco pueden negar el impacto que Jesús dio en el pueblo y en la comunidad. Entonces, si Jesús fue ejecutado públicamente y rechazado por los líderes religiosos, ¿cómo surge un movimiento tan grande y tan importante? Pues aquí todo esto nos lleva a que nosotros meditemos y pensemos realmente en todas estas fuentes que hoy la historia nos muestra de que un Dios verdadero vino a la tierra por nosotros, por nuestros pecados, y que hoy vive y reina entre nosotros. Entonces, creo que es la oportunidad para que demos gracias a Dios por todo esto, porque no solo la Biblia, que es el libro más importante sobre la tierra, sino muchas otras fuentes externas muestran que Él estuvo aquí en medio de nosotros. Señor, yo te quiero dar gracias, Padre, por venir, Señor, por entregar a tu Hijo Jesús por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por la sangre que derramaste en el Calvario por mi vida, Señor, y yo hoy te pido, Padre, que recordemos cada día todo lo que has hecho por nosotros. Hoy te adoramos, te exaltamos, Señor. Sabemos que aún los ángeles ven nuestra adoración, y hoy sabemos, Señor, que tú hoy nos muestras evidencias contundentes que nadie va a poder borrar, ni la misma historia, de que tú estuviste en medio de nosotros, que tú viniste como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que hoy tú vives y reinas por siempre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la enseñanza, y te pido que esto lo guardes en nuestros corazones, que no permitas que nada ni nadie nos robe esto que nos has dado tú, y que nos permitas compartirlo con todas las personas que hoy tal vez se debaten en su conciencia, en su mente, y que aún dudan de que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Espero que haya sido de gran bendición esta clase y nos vemos el próximo martes, si Dios permite. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.